Ese ser sonrió de una manera tan macabra que todo en mí se congeló. Así es, no tenía valor alguno. Hoy día podría destruir un covil de vampiros, ya sea ancianos o jóvenes, sin temor alguno con la preparación suficiente. O matar a una jauría de hombres lobo, todo con su debida preparación. Pero en ese momento, en mi primera ocasión, enfrentándome al mal, no estaba preparado. E incluso si hubiese estado, estoy más que seguro que me habrían superado. Y en esa ocasión, ese ser sintió ese miedo y dejó lo que quedaba de mi amigo en el suelo. Tanto mis dos amigos y yo nos dimos cuenta, mirándonos los unos a los otros, que no era solo el shock. No nos podíamos mover de ninguna manera. En ese momento, en ese estado de parálisis, el ser, con solo un manotazo, con sus largas y afiladas garras, decapitó a mi amigo. Ahora, los dos hermanos estaban muertos. Y ese ser no empezó a devorar a nuestro amigo. No, simplemente pasó por encima de él, acercándose a nuestra amiga, lamiendo su rostro con una lengua bífida. El ser era perfectamente consciente de que nuestro final estaba muy cerca, porque ese poder, que en ese momento entendí de dónde venía, estaba actuando. Ese poder venía de sus ojos, los cuales eran la de un felino. Se habían transformado en los ojos de un felino. Había tomado forma de pico. Ese cambio repentino me hizo salir de ese trance y caí de espaldas. Y por azar del destino, en ese caer, el pedernal que tenía en el bolsillo cayó conmigo al suelo, saliendo y golpeando una piedra, suficiente como para hacer una chispa que iluminó los ojos de este ser, y, como el acto reflejo de un felino, saltó hacia atrás. Y no le gustó nada que hiciese eso. Me enseñó su imponente dentadura y dejó de fijarse en mi compañera. Ahora se notaba claramente que con esos cuernos iba a cargar hacia mí. Y así lo hizo. En el momento en el que yo vi que estaba cargando hacia mí, me di cuenta que no tenía posibilidad alguna. Así que hice lo único que se me ocurrió en ese frenesí: coger mi mochila de la espalda y ponerla por delante mía. La verdad es que incluso a día de hoy, después de 29 años de ese acontecimiento, pienso que ha sido uno de los momentos más inteligentes de mi vida. Cabe destacar que el impacto fue atronador. Sentí moverse cada músculo de mi cuerpo, yendo en la dirección opuesta a la que él había venido, volando rápidamente muchos metros hacia la izquierda y golpeando contra un tronco de muy mala manera. Todo se estaba volviendo borroso a mi alrededor y veía cómo ese ser estaba andando lentamente hacia mí, con un rostro lleno de ira y con unas claras intenciones de devorarme. Sabía que mi final estaba cerca, pero justo cuando yo ya lo había dado todo por perdido, sentí dos disparos a mi derecha y vi como un anciano de pelo cano entraba en escena, disparándole a quemarropa al ser, el cual retrocedió, confuso. Aunque la confusión le duró poco, y se preparó para cargar hacia ese anciano. El anciano ni se inmutó, le miró con un rostro severo y con una hostilidad igual de inmensa que el ser. El ser, justo cuando estaba a punto de impactar al anciano, se sorprendió ante un deslumbrante y poderoso foco de luz. El anciano había encendido una bengala
y se la había puesto justo en la frente al ser antes de apartarse de su camino. El ser chilló de dolor, ya que sus ojos se notaban muy sensibles a la luz. Durante un tiempo, chilló de dolor y de confusión, momento suficiente como para el anciano sacar de su morral un machete, con el que fácilmente separó la cabeza del cuerpo del ser. Ese momento parecía realmente entrenado y sobre todo parecía una estrategia llevada a cabo en más de una ocasión. El anciano, tras coger la cabeza e inspeccionarla, asintió con un tono de aprobación. Parecía saber exactamente qué era el ser, o por lo menos quién era. Mi amiga en ese momento vino llorando hacia mí, diciendo que todos estaban muertos, que qué haríamos ahora, cómo lo explicaríamos, quién nos creería. En la mía solamente estaba ese acontecimiento tan impactante que había vivido. Ese anciano había decapitado al ser con una soltura y con una fluidez que despertó mi admiración. Sí, lo sé, suena extraño, pero también tenemos que concluir que no soy normal, ¿vale? No soy una persona, digamos, normal. Me diagnosticaron de pequeño un trastorno de personalidad. Así que yo intenté, adaptarme. Y incluso cuando intenté adaptarme, descubrí este mundo. Y lo único que pude sentir por ese anciano era fascinación y admiración. Y sobre todo, aunque estaba devastado por la muerte de mis amigos, sentía una enfermiza curiosidad por saber qué era eso. Pedí a mi amiga que me ayudase a incorporarme, y obviamente el anciano se acercó a nosotros, el cual sacó un bote de su bolsillo, empezó a agitarlo frenéticamente delante de nosotros y una luz cegadora hizo que todo desapareciese. Sonido, luz, todos mis sentidos se habían apagado por un segundo, para luego ver cómo esa luz desaparecía. Mi amiga cortó el apoyo y me soltó en el suelo, para luego irse tranquilamente recogiendo sus cosas. Parecía como una especie de zombi que estaba obedeciendo unas reglas. Yo le dije que qué estaba haciendo, que me había dolido, que me había soltado bruscamente en el suelo, que no sé si sabía, pero creo que tenía algo roto, y yo empecé a maldecirla, pero ella me ignoró completamente y se fue tranquilamente del bosque. El anciano me miró, sacó un cigarro y lo encendió. Vaya, sí que tenemos un resistente. Bueno, no pasa nada. Me las apañaré de otra forma. Dime, chico, ¿es tu primera vez viendo un ser fuera de lo normal? ¿A qué te refieres fuera de lo normal? Si esto es muy normal. Que venga un ser devorador de hombres que mide 3 metros en el bosque es lo más normal del mundo. Yo lo veo a diario. Dije con un tono de frustración y enfado. Ey, tranquilo, pellejo de perro. No te he dicho nada. Simplemente es extraño que alguien que pasa este tipo de tratamiento, digámoslo así, no olvide lo que ha pasado. Como entenderás, la mayor parte de la gente no tiene que saber que estos seres existen, y los que lo sabemos hacemos que la gente que han vivido acontecimientos de este estilo lo olviden rápido. Pero tú eres inmune a este hechizo. Miré el frasco y me di cuenta que dentro solamente había algunas luciérnagas, y le pregunté que qué es lo que me había hecho. Él simplemente palmeó el frasco y dijo, ritual navajo. ¿Navajo? Pero ¿eso no está muy lejos de aquí? Así es, chico. Normalmente los nahuales no suelen irse de la nación navajo. Suelen estar en Nuevo México, Utah, Arizona, pero digamos que los rebeldes se van como parias y tienen que asentarse en otro lugar. Otro lugar que a veces puede tener conflicto con otros seres sobrenaturales, en este caso un Wendigo. ¿Qué? ¿Nahual? ¿Wendigo? ¿Qué me estás comentando? ¿Qué significa eso? Bueno, supongo que no eres de aquí, ¿verdad? No, soy rumanoamericano. Rumanoamericano. Vaya, tú sí que tienes que tener una historia también, chico? Mira, te lo explicaré. Los navajos no solamente es un tipo de cultura y un conjunto de tribus, también es una herencia mágica. Y como herencia mágica también existen los que las usan para el mal. En este caso, los chamanes navajo, que muchas veces se transforman en lo... Sí, lo sé,
Los nahuales, sí. Yo también he conocido leyendas urbanas. ¿Lo estoy contando yo o lo estás contando tú, joven? ¿Quién te ha salvado el culo? Lo has hecho tú. Pues entonces respeta a tus mayores. Estos blancos me cansáis mucho, de verdad. ¿Tú de verdad crees que la nación navajo se independizó y ganó tanto poder en Estados Unidos porque a los blancos le damos pena? No, nos lo hemos ganado, porque algunos de ellos saben la labor que hacemos. La labor que hacemos eliminando el mal. Y yo soy uno de esos que ayudan a que este status quo se mantenga. ¿De acuerdo? En mis 190 años de vida he visto cómo han aparecido y han ocurrido cosas realmente extrañas. ¿Vale? Y tú has visto una aberración. Normalmente, un nahual y un wendigo suelen ser cosas completamente diferentes. Uno es un chamán que usa rituales, y es lo que iba a decir antes de que me interrumpieses, para transformarse en un animal, cuando es capturado y vencido y le quita la piel. Luego de ponerle sal y un tipo de cosas que yo no te voy a decir lo que son, el chamán puede transformarse en el animal. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando a ese chamán que está transformado en nahual, que es la mezcla entre un animal y un humano, es mordido por un wendigo y a la vez llevado a su guarida, para luego ser transformado en él? Eso se llama Wenual, y es una aberración que tiene que ser parada, ya que tiene muchas menos debilidades, mucha más fuerza y sobre todo mucha más agresividad. Los wendigos normalmente suelen quedarse en medio del bosque y vivir su inmortal vida en relativa paz. Pero los nahuales no. Los nahuales suelen ser muy volátiles, ya que un humano cuando se transforma en animal se vuelve mucho más irascible, mucho más difícil de controlar. Es más, muchos chamanes en sus primeras ocasiones se vuelven seres homicidas que están cegados por la rabia, por las ganas inconmensurables de derramar sangre. Entonces, si mezclamos a un caníbal que se esconde en el bosque con alguien que se transforma en animal y es irascible, sale una mezcla nada agradable, ¿de acuerdo? Y para eso estamos nosotros, los cazadores, gente que de alguna manera u otra ha sido tocado por lo sobrenatural, que tiene cierto don para poder sobrevivir ante él y sobre todo para proteger a la humanidad desde las sombras. Todos tenemos distintos orígenes. Mírame a mí me formó uno de los secretarios uno de los presidentes de Estados Unidos. Él era un blanco, yo soy navajo y tú eres un rumano americano. Así que dime, esto no es casualidad. ¿Quieres sobrevivir a lo que te va a pasar de ahora en adelante o prefieres morir en la ignorancia? ¿A qué te refieres? ¿Acaso, después de explicarme todo esto, vas a acabar conmigo? No, chico. Mira, en el momento que vi que no podía borrarte la memoria, me di cuenta que tienes el toque. Aquellas personas que nacimos con una pequeña sensibilidad de más. Y yo, la verdad, es que estoy un poco mayor. Me encanta el humor negro y me encanta la sátira, pero eso no combate lo sobrenatural. Y la verdad es que va siendo hora de que vuelva a tener otro ayudante. ¿Otro ayudante? ¿Qué significa eso? Que, sinceramente, la esperanza de vida como cazador no es muy larga, ¿vale? Entonces, puedo decir que no, ¿verdad? No quiero entrar en un mundo tan grotesco y que da tanto miedo. No es que tengas mucha elección. Mucha gente vive con este don dormido toda su vida, pero cuando tocas lo sobrenatural, en primera instancia y a primera mano, ya esos seres te huelen. Es como si tuvieses una fragancia que los atraerá. Toda tu vida va a ser así. Así que lo mejor es aprender a defenderte. Puedo enseñarte un conjunto de trucos que, si no quieres ser cazador, te ayudarán a tener una vida medianamente normal. Pero te puedo garantizar que a la larga, esos seres cada vez se verán más poderosos y, más tarde o temprano, te matarán a ti y a todos a tu alrededor. Así que puedes elegir en tener una vida solitaria, alejada de todo el mundo, e intentando sobrevivir hasta una vida larga, sin hacer nada más que ser un fantasma de tus propios recuerdos tirado en un lugar apartado del mundo,
viendo cómo todos envejecen y tienen hijos y siguen su vida, mientras que lo sobrenatural cada vez te va a acechar más y va a estar más cerca de devorarte, o puedes luchar y controlarlo. Yo la verdad es que preferiría lo segundo, no solamente porque te voy a enseñar igualmente, quieras o no, ya que ahora mismo no sabes ni cómo salir del bosque. Yo tengo una sensación, y es que tú, chico, tú harás grandes cosas. Esas fueron las últimas palabras que tuvo Kato antes de transformarse en mi maestro. Kato me enseñó muchas cosas, la verdad, y me hizo ser el cazador que soy hoy día. Él vivió una larguísima vida, ya que tuvo la suerte de encontrarse con una dríade, pero bueno, esa es otra historia que os comentaré cuando Kato terminará de enseñarme mi oficio. Espero que os guste mi primera entrada en acción. Y no os preocupéis, porque la siguiente entrada es mi iniciación. Después de aprender el oficio, Kato me va a poner en una prueba real. Un intento para ver si de verdad merezco ser cazador. Un intento que no hay fallo. O sobrevives o mueres. Así es la vida del cazador. Os ha narrado Raud y espero que tengáis una buena noche.